Urgent fait qu'hier, aujourd'hui à 3h10 du matin, quelque chose de impossible s'est produit à Jérusalem, laissant des milliers de personnes totalement sous le choc. Lo que ocurrió hoy en Jerusalén a las 3:19 de la madrugada no es una noticia, es una ruptura en el tiempo. Durante exactamente 180 segundos, el corazón profético del planeta quedó en silencio. Personas paralizadas, el aire inmóvil y una presencia que no vino a asustar, vino a marcar el comienzo de algo. Porque esa hora no fue casual. Ese lugar no fue casual, y lo que se manifestó no fue natural. En este video vas a ver por qué antiguas profecías se alinearon al segundo, por qué Jerusalén volvió a convertirse en la señal central del mundo, y por qué millones de creyentes están diciendo que el cielo acaba de activar la cuenta regresiva final. Quédate, porque después de esto ya no podrás volver a mirar las señales de la misma manera. La urbe permanecía sumida en el descanso nocturno. El aire fresco rozaba las estructuras antiquísimas, mientras unos cuantos devotos transitaban aún por los pasajes estrechos del sector histórico, encaminándose hacia el sagrado Muro de las Lamentaciones. Nada indicaba que algo extraordinario estaba por suceder hasta que, de forma abrupta, el tiempo dejó de avanzar. Cuando el reloj marcaba las 3, los testigos relatan que el murmullo del viento cesó de golpe, el sonido de las pisadas se esfumó, las aves nocturnas dejaron de emitir cualquier canto y un sonido jamás escuchado, que no descendía del firmamento ni emergía de la tierra, sino que surgía simultáneamente desde cada dirección posible, empezó a manifestarse. Era como si la atmósfera misma empezara a temblar. Un sonido que traspasaba más allá de lo físico, alcanzando directamente el núcleo del ser, un llamamiento espiritual al que era imposible dar la espalda. Sin previo aviso, cada individuo que permanecía despierto se paralizó por completo. Los cuerpos humanos se detuvieron, pero las conciencias continuaron absolutamente alertas. Un chico relató posteriormente que quiso avanzar con su pie, pero la sensación era como si las leyes físicas hubieran sido suspendidas. Ni siquiera tenía control sobre sus párpados. Lo único que podía hacer era sentir una presencia inmensa, una presencia que ejercía control absoluto sobre todo lo existente. Una señora con el rostro bañado en lágrimas narró que intentó sostener su dispositivo móvil para capturar el momento, pero sus dedos quedaron suspendidos en el vacío y precisamente en ese instante percibió una voz resonando en su interior, tierna pero autoritaria, diciéndole: «Permanece en calma, aquí me encuentro». No era horror, era veneración, ese tipo de respeto sagrado que únicamente lo celestial puede generar. Fue entonces cuando apareció el resplandor. Inicialmente era solo un diminuto destello sobre la elevación montañosa, pero en cuestión de instantes se propagó hasta bañar toda Jerusalén. Un resplandor blanco, poderoso, pulsante. No se trataba del brillo de ningún foco artificial, tampoco de alguna deflagración, ni del nacimiento del día. Era algo inmaculado, como si el firmamento mismo se hubiera rasgado. Este resplandor traspasaba cada construcción, penetraba en lo más profundo de cada ser, desnudaba todo lo que permanecía oculto y las personas empezaron a derramar lágrimas, no de sufrimiento sino de contrición, porque frente a ese resplandor no existía manera alguna de engañar ni de ocultarse. Al poco tiempo, los conocedores de las Escrituras comenzaron a percatarse de algo increíble. El horario, las 3:19 de la madrugada, no representaba ninguna coincidencia. El texto del Evangelio de Juan en su 3er capítulo, versículo 19, proclama: «Y este es el veredicto, que el resplandor llegó al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad antes que el resplandor». El mismo horario, idéntico mensaje.
A las 3:19, el resplandor verdaderamente descendió sobre la metrópoli donde el resplandor del mundo existió, pereció y volvió a la vida. Era como si el Todopoderoso estuviera repitiendo el versículo sagrado, no mediante palabras, sino a través de una demostración tangible. Durante esos instantes que parecieron durar siglos, millares de individuos permanecieron estáticos, percibiendo y experimentando algo que desafiaba toda explicación. Ciertos individuos percibieron melodías distantes como si un coro imperceptible estuviera cantando. Otros experimentaron sus corazones encenderse como si fueran tocados por llamas santas. Un maestro religioso que se hallaba próximo al Muro de las Lamentaciones expresó que no había contemplado un prodigio, sino que había sido traspasado por éste. Y cuando el resplandor alcanzó su rostro, se desplomó de rodillas derramando lágrimas y pronunciando: «Está volviendo, el santo está regresando». Posteriormente, los expertos en teología identificaron otra correlación profética. El texto de Romanos en su 3er capítulo, versículo 19, establece: «Para que toda boca quede sellada y el mundo completo se reconozca responsable ante el Altísimo». Y precisamente eso fue lo que ocurrió. Ninguna boca pronunció palabra alguna, ningún sonido vocal fue escuchado. La totalidad permaneció en un mutismo absoluto, como si la humanidad entera estuviera reconociendo su responsabilidad ante el Creador. Era como si el Altísimo hubiera activado el botón de pausa en el desarrollo de la historia humana durante unos segundos que parecieron eternos para recordarle a la humanidad que su dominio sigue vigente. En el momento que el tiempo retomó su curso normal, los presentes comenzaron a desplomarse sobre el pavimento sollozando. Ciertos individuos clamaban: «Perdónanos, Señor». Otros simplemente abrazaban a desconocidos completos mientras repetían: «Lo vi el resplandor». Y lo más impactante es que nadie albergaba dudas. Ateos, creyentes, visitantes, israelíes y palestinos, absolutamente todos sabían, sin necesidad de ninguna explicación, que algo celestial acababa de manifestarse. Fue en ese momento cuando surgieron las figuras resplandecientes. Desde el interior del resplandor, siluetas humanoides comenzaron a moverse, seres envueltos en blanco radiante como fuego en estado líquido. Caminaban entre la multitud, tocándoles suavemente en el hombro, en la frente o directamente en el pecho. Y cada contacto generaba una reacción única. Algunos se desmoronaban llorando, otros experimentaban sanación instantánea. Una persona sin vista comenzó a percibir su entorno. Una señora que padecía una enfermedad crónica sintió el dolor esfumarse por completo. Un joven sin movilidad en sus piernas se incorporó y caminó, y absolutamente todos expresaban lo mismo. Cuando me tocó, escuché una voz proclamando: «El Rey está llegando». Diversos testigos, sin conocerse entre sí, reportaron haber escuchado el mismo mensaje de estos seres celestiales: «El tiempo se ha agotado. Prepárense. El Rey está en el umbral». Otros percibieron: «Han contemplado el resplandor. Ahora elijan a quién van a servir». Estas palabras resonaron a través de toda Jerusalén como un trueno espiritual. Era un mensaje que combinaba misericordia con advertencia. El Altísimo estaba otorgando una oportunidad final antes del desenlace. El número 3 aparece en múltiples textos bíblicos. En Juan habla del resplandor que descendió. En Romanos menciona el silencio ante el Altísimo. En los Salmos capítulo 31, versículo 19, declara: «Cuán inmensa es tu bondad que has guardado para aquellos que te veneran». 3. Versículo, 3 libros, mismo número. Resplandor, silencio, bondad. 3 etapas del movimiento divino. Revelación, arrepentimiento y restauración. Y precisamente eso fue lo que se materializó en este amanecer en Jerusalén. El resplandor desveló, el silencio expuso y el contacto celestial restauró. Mientras el resplandor se expandía por las colinas de Jerusalén, algo comenzó a desplazarse en el interior. Eran figuras
traslúcidas y centelleantes que parecían flotar sobre el suelo milenario de la ciudad. Hombres, señoras y niños observaban todavía paralizados mientras seres conformados de resplandor puro atravesaban las calles silenciosas. No emitían palabras en voz audible, pero cada persona que los contempló comprendió el mensaje. Cada movimiento parecía constituir un lenguaje celestial, y cada ademán transmitía poder, santidad y compasión. Cuando uno de estos seres establecía contacto con alguien, algo indescriptible acontecía. Una llama imperceptible recorría el cuerpo de la persona, sin quemar, pero purificando. Aquellos que padecían enfermedades fueron sanados. Quienes experimentaban opresión sintieron paz inundar su alma, y aquellos que vivían en transgresión comenzaron a llorar, confesando en voz alta todo lo que habían escondido durante años. Un hombre narró posteriormente haber sentido el contacto en su hombro y haber visto toda su vida desfilar ante sus ojos. Cada engaño, cada herida infligida, cada instante olvidado. Y luego escuchó una voz proclamar: «Ahora eres libre». Cuando el resplandor alcanzó su punto máximo, un sonido comenzó a resonar. No era el trueno, tampoco el viento, ni música de origen humano. Era como el sonido de una trompeta ancestral, un shofar, el mismo instrumento que convocaba al pueblo de Israel a la batalla o a la adoración. El sonido atravesó los cielos y descendió por las montañas, resonando hasta los valles más profundos. Quienes lo escucharon expresaron que el sonido parecía originarse desde el interior del pecho, vibrando directamente en el corazón, y con él una voz no humana resonó en numerosos idiomas. «Despierten, el tiempo se ha cumplido, el rey está llegando». Paralelamente, videos comenzaron a surgir en las redes sociales. Cámaras de vigilancia, transmisiones en vivo, incluso dispositivos de turistas mostraban el resplandor sobre Jerusalén. Y en diferentes naciones, personas reportaron haber experimentado un escalofrío repentino a las 3:19, incluso sin comprender la razón. Era como si el impacto espiritual del acontecimiento hubiera traspasado continentes. Misioneros en África afirmaron haberse despertado exactamente a esa hora con urgencia de orar. Cristianos en Corea reportaron haber escuchado un canto celestial. Y en congregaciones subterráneas en China, creyentes afirmaron haber sentido la gloria del Altísimo llenar el lugar en ese mismo minuto. Nada de esto representaba casualidad. La Biblia declara en Amós capítulo 3, versículo 7. Porque el Señor Todopoderoso no realiza ninguna acción sin antes revelar su secreto a sus siervos, los profetas. El Altísimo siempre anuncia sus movimientos antes de actuar, y Jerusalén, siendo el núcleo espiritual del planeta, es el escenario elegido para las grandes señales. El suceso de las 3:19 no fue simplemente un espectáculo, sino un mensaje profético global, un llamado para despertar al mundo espiritual adormecido. Numerosos presentes comenzaron a reportar visiones sobrenaturales durante la paralización temporal. Algunos contemplaron a Jesús sobre el monte con los brazos extendidos. Otros vieron el templo reconstruido y una multitud vestida de blanco cantando: «Santo, Santo, Santo». Un niño afirmó haber visto el firmamento abrirse y millares de caballos blancos descendiendo sobre Jerusalén. Estas visiones se alinean con las palabras de Joel, capítulo 2, versículo 28. «Y sucederá en los días finales que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán». Y precisamente eso fue lo que aconteció. Una profecía viviente derramada ante los ojos del mundo. Después del contacto de los seres celestiales, cada persona presente escuchó algo en su interior. Una voz personal, íntima, dirigida. Para ciertos individuos, el mensaje era de consuelo. Para otros, de confrontación. Pero para todos el tema era idéntico. «Regresa a mí mientras aún haya tiempo». Un hombre ateo que estaba presente por casualidad expresó entre lágrimas que jamás había creído en el Altísimo,
pero que al escuchar esa voz en su interior supo que era verdadero. No era terror, era amor puro que lo estaba llamando de vuelta. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, el resplandor empezó a disminuir. El brillo retrocedió, el sonido cesó y el aire pareció volverse ligero nuevamente, pero nadie podía moverse de inmediato. Era como despertar de un sueño lúcido, como si el cuerpo todavía estuviera intentando comprender lo que el espíritu había experimentado. Algunos cayeron de rodillas, otros se abrazaron en silencio y otros simplemente miraban al firmamento incapaces de articular palabra alguna, sabiendo únicamente que jamás volverían a ser los mismos. Los testigos afirman que antes de que el resplandor desapareciera completamente, una última frase resonó en los cielos de Jerusalén. La próxima vez que escuchen este sonido será la última. Era una referencia directa a la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo descenderá del firmamento con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta del Altísimo. La próxima trompeta no será una advertencia, será el rapto, el sonido final antes del retorno del Rey. Debido a las 3:19, los teólogos comenzaron a analizar el simbolismo numérico. El número 3 representa la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El número aparece en diversos pasajes que apuntan hacia el juicio y la liberación. En los Salmos, capítulo 31, versículo 19, David escribe: «Cuán inmensa es tu bondad que has reservado para aquellos que te veneran». Es como si el Altísimo estuviera diciendo: «Mi bondad está preparada, pero la hora de decidir ha llegado». Médicos en Jerusalén confirmaron lo inexplicable. Los hospitales registraron casos de sanación repentina ocurridos exactamente alrededor de las IO 3:20. Un hombre sin visión desde la infancia recuperó la vista. Una señora con una enfermedad terminal fue declarada libre de la condición pocas horas después, y los exámenes mostraron algo imposible. Ningún rastro de tumor, ninguna cicatriz. No existe explicación científica, solamente fe. Y todos los que fueron sanados narraron lo mismo. Sentí un resplandor tocarme y escuché una voz decir: «Todavía estoy aquí». En los días posteriores, las redes sociales explotaron. Las imágenes del resplandor sobre Jerusalén dieron la vuelta al planeta. Algunos lo llamaron ilusión, otros fenómeno atmosférico. Pero quienes estuvieron presentes sabían que no era ciencia, era el Altísimo. Líderes religiosos comenzaron a convocar vigilias, canales proféticos en YouTube e iglesias interpretaron el suceso como el cumplimiento de Mateo capítulo 24. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. El mensaje era transparente. El Kielas, tiempo de la neutralidad, ha terminado. Aquellos que dudaban tuvieron que elegir, porque el resplandor no permite medias tintas. O purifica o revela lo oculto, y el Espíritu Santo comenzó a moverse en los hogares, en las congregaciones, en las calles. Las personas comenzaron a reconciliarse. Matrimonios fueron restaurados, vidas abandonadas fueron recuperadas. Era como si el avivamiento prometido hubiera comenzado. Y todo empezó a las 3:19 de la mañana en el corazón de Jerusalén. Pero con el avivamiento también llegó la advertencia: no todos responderán al resplandor. Así como algunos se postraron, otros resistieron. Algunos se burlaron. Algunos continuaron viviendo como si nada hubiera ocurrido. Y esto es exactamente lo que la Biblia predijo en Mateo capítulo 24, versículo 37. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Habrá celebraciones, habrá distracciones y el mundo no se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde. Ahora la pregunta no es qué sucedió, sino qué vas a hacer tú con esto. Aquellos que presenciaron los prodigios fueron transformados para siempre. Pero tú que estás escuchando este mensaje ahora, estás siendo llamado de la misma manera. La voz que resonó sobre Jerusalén resuena ahora aquí en este video. Despierta,
Arrepiéntete, el tiempo se agota. Es el momento de elegir entre la oscuridad y el resplandor, entre el temor y la fe, entre el mundo y el reino. Amigo mío, lo que aconteció a las 3:19 de la madrugada en Jerusalén no fue solamente un prodigio, fue un ensayo de la eternidad, un anticipo de lo que está a punto de producirse en el retorno de Cristo. El resplandor descendió, el tiempo se congeló, la trompeta sonó y la voz del firmamento habló nuevamente. El Rey está en el umbral. Prepárate ahora, no mañana, no cuando sea conveniente, ahora. Porque el mismo Jesús que ascendió a los cielos prometió: «He aquí, vengo pronto». El reloj profético marca los últimos instantes. Jerusalén ya ha escuchado el sonido, y la próxima vez que resuene será el final de la historia y el comienzo de la eternidad. Maranata. Ven, Señor Jesús. Y antes de abandonar este video, quiero pedirte algo sumamente importante. Si has experimentado algo diferente al llegar hasta aquí, si estas revelaciones han tocado tu corazón, suscríbete ahora al canal y activa todas las notificaciones. Porque lo que está sucediendo en Jerusalén es apenas el inicio. Nuevas profecías se están cumpliendo en este preciso instante y en las próximas horas nuevas revelaciones pueden emerger. No querrás perderte lo que viene a continuación. Así que haz clic en suscribirse ahora mismo, deja tu me gusta para fortalecer este mensaje y comparte este video con la mayor cantidad de personas posible. Que el Altísimo te bendiga y que el resplandor de la verdad continúe guiándote. Nos vemos en el próximo video con más señales, más revelaciones y más pruebas de que el tiempo se está cumpliendo. Habían transcurrido apenas algunas horas desde que el resonar del shofar atravesó cada rincón de Jerusalén, anunciando el Año Nuevo judío, cuando esta ciudad sagrada se transformó en el epicentro de sucesos que desafían cualquier razonamiento convencional. Multitudes empezaron a reunirse, pero en esta ocasión no respondían a ninguna celebración religiosa tradicional, sino a la presencia inexplicable de visitantes que nadie había anticipado en lo que innumerables personas reconocen como el punto neurálgico profético del globo. De forma súbita, el firmamento se iluminó con un despliegue lumínico acompañado de vibraciones que sacudieron las bases del mismísimo Domo de la Roca. Quienes se encontraban en el Monte de los Olivos aseguran bajo juramento haber contemplado una presencia luminosa escoltada por figuras angelicales. ¿Acaso estamos ante la continuidad de pasos enigmáticos y sacudidas telúricas sin precedentes? ¿Seguirá el arca sagrada resguardada en las profundidades bajo Jerusalén, aguardando justo este momento preciso para manifestar que el tiempo del regreso se aproxima? Antes de adentrarnos en estos sucesos proféticos, activa la campanita de notificaciones y suscríbete para mantenerte al tanto de cada actualización sobre las profecías que están materializándose en Jerusalén. Jerusalén nunca ha sido simplemente otra ciudad más. Cada estación viene cargada de acontecimientos extraordinarios que capturan la atención planetaria como un imán. A primera vista podrían interpretarse como eventos inconexos, pero cuando los examinamos en su totalidad, descubren dos niveles claramente diferenciados de manifestaciones divinas. El primer nivel es silencioso. Peregrinos procedentes de incontables países arriban de manera constante. Guías espirituales se congregan discretamente mientras las masas transitan por las vías milenarias como respondiendo a un mandato grabado en lo más profundo de sus almas desde épocas ancestrales. Sus pasos podrían aparentar ser ordinarios, pero reverberan con las antiguas profecías que anticipaban la confluencia de todas las naciones hacia esta urbe divina. El segundo nivel es agitado. Sacudidas sísmicas de menor intensidad estremecen las colinas consagradas. Destellos luminosos cruzan el cielo nocturno. Siluetas inexplicables emergen en el Monte de los Olivos, mientras los expertos en arqueología sacan a la luz corredores y criptas que permanecieron sepultadas durante milenios. Esto no constituyen casualidades fortuitas, nos fuerzan a plantearnos:
¿somos testigos del cumplimiento de lo profetizado? Zacarías 12:2-3 retrata a Jerusalén como la copa que embriaga y enloquece a las naciones. Esa imagen mantiene una vigencia absoluta. Jerusalén va más allá de la geografía. Es el teatro donde lo celestial y lo mundano colisionan, donde pasos silenciosos y rocas temblorosas se funden en una narrativa única. Y esa narrativa podría estar señalando la cercanía del episodio final de nuestra existencia. En los días recientes, tanto observadores residentes como periodistas de alcance internacional han registrado un flujo continuo de visitantes ingresando de manera discreta a Jerusalén. A diferencia de las muchedumbres festivas características de las festividades sagradas, esta llegada posee un carácter contenido, prácticamente ceremonial. Autoridades religiosas ataviadas con vestimentas tradicionales avanzan acompañadas de pequeñas comitivas de devotos procedentes del exterior, algunos portando mantos para la oración o textos manuscritos. Ocasionalmente surgen representantes vinculados a proyectos arqueológicos o gestiones culturales, su presencia identificada por equipamiento de grabación y acompañantes oficiales. No obstante, muchos atraviesan las puertas ancestrales casi sin ser detectados, sus pasos dejando apenas un rastro imperceptible entre los espectadores curiosos. Superficialmente, esta convergencia podría interpretarse como algo totalmente ordinario. Jerusalén históricamente ha funcionado como cruce de caminos donde confluyen la diplomacia, la espiritualidad y la investigación académica. El otoño naturalmente incrementa la afluencia de visitantes tras el intenso calor del verano, atrayendo tanto turistas como peregrinos devotos. Sin embargo, el momento preciso de esta congregación, inmediatamente después de Rosh Hashanah y Yom Kippur, invita a una meditación profunda para quienes están sintonizados con los patrones espirituales. Estas jornadas sagradas, impregnadas de temáticas vinculadas al juicio divino, la renovación espiritual y la redención, históricamente han señalado instantes donde suceden transformaciones fundamentales, donde se decretan resoluciones cruciales y comienzan nuevos episodios en la crónica de la ciudad. Los escritos bíblicos amplifican el significado de estas reuniones. Isaías 2:2 anticipa: sucederá en los tiempos finales que el monte del templo del Señor será establecido como el más elevado entre las montañas, y todas las naciones fluirán hacia él. Para los creyentes, observar personas provenientes de todos los confines del planeta moviéndose silenciosamente por las calles milenarias de Jerusalén va más allá de un simple patrón turístico. Es un eco sutil de profecías concretándose en tiempo presente. Desde una perspectiva secular, esta confluencia podría explicarse mediante diplomacia, investigación académica o turismo. Equipos arqueológicos investigan cámaras ocultas, académicos interpretan inscripciones ancestrales y emisarios políticos negocian discretamente a puerta cerrada. Sin embargo, para aquellos sintonizados con las escrituras proféticas, la llegada simultánea de grupos tan variados posee una resonancia más honda. Las propias rocas de la urbe antigua parecen recordar los pasos de los fieles, evocando las palabras de Zacarías, quien visualizó una era donde las naciones se reunirían en Jerusalén, el núcleo central de los episodios finales de la historia. La paradoja de Jerusalén resulta impactante. Es simultáneamente una ciudad de tensiones y peregrinaciones, de sacudidas y renovación. Generaciones de creyentes, tanto judíos como cristianos y musulmanes, la han considerado el escenario donde podría desarrollarse el drama divino. Cada nueva ola de visitantes inevitablemente genera reflexión. ¿Son simples peregrinaciones? ¿O constituyen indicios de que el reloj profético está avanzando silenciosamente? Las fronteras políticas fluctúan, las negociaciones aparecen y desaparecen, y se anuncian hallazgos arqueológicos. Aún así, la gravedad espiritual de la ciudad permanece. Los judíos elevan plegarias por la reconstrucción del templo. Los cristianos veneran el lugar de la muerte y resurrección del Mesías.
Los musulmanes reverencian el sitio del viaje nocturno del profeta. Incluso los visitantes seculares perciben un peso único en sus piedras, como si la ciudad misma portara una marca de eternidad. En nuestra era contemporánea, la tecnología amplifica esta influencia. Transmisiones satelitales, streaming en directo y redes sociales transforman las reuniones locales en espectáculos planetarios. Cada nueva llegada a Jerusalén, por discreta que resulte, alcanza audiencias mundiales, fusionando lo ancestral con lo inmediato. La ciudad funciona como un teatro viviente donde convergen fe, historia y atención global mientras peregrinos y académicos recorren las callejuelas empedradas. Una tensión sutil flota en el ambiente. Los pasos silenciosos de naciones convergiendo hacia Jerusalén podrían ser ordinarios, o podrían constituir las primeras señales de una historia mucho más trascendental que la política o los rituales. Una historia plasmada a través de las escrituras durante siglos que ahora cobra vida silenciosamente. Pero antes, comparte este contenido con alguien que te importa. Nuestra misión más grande en este mundo es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan contenidos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré material nuevo similar. Mientras los pasos silenciosos de los peregrinos se desvanecen, los cielos y la tierra comienzan a manifestar señales imposibles de pasar por alto. Durante las noches que rodearon estas recientes congregaciones, los cielos sobre Jerusalén se rehusaron a permanecer ordinarios. Un resplandor rojizo tenue se extendió por el horizonte, bañando los muros ancestrales de piedra caliza en una luminosidad sobrenatural que dejó a los habitantes murmurando asombrados. Los astrónomos lo interpretaron como una luna de sangre parcial, un acontecimiento lunar predecible, pero su sincronización desarrollándose inmediatamente después de las jornadas sagradas se sintió como cualquier cosa menos rutinaria. Casi simultáneamente, vibraciones sutiles recorrieron las colinas de Judea. Aunque fueron menores y no destructivas, estas sacudidas parecieron hacer eco del pulso mismo de la ciudad, como si la tierra estuviera reconociendo un momento mucho más trascendental que las expectativas humanas. En lo alto, una alineación planetaria excepcional captó la atención. Venus y Júpiter se acercaron más de lo que habían estado en décadas, formando lo que los astrónomos denominaron una conjunción real. La vista, impactante en su brillantez, evocó imágenes de profecías bíblicas, reyes y mensajeros de luz moviéndose a través de los cielos. Para aquellos sintonizados con las Escrituras, tales manifestaciones nunca son simples curiosidades. Despiertan la imaginación y activan un sentido de anticipación. Mateo 24 recuerda que aparecerán señales tanto en los cielos como en la tierra, mientras la historia se acerca a su culminación, no para generar temor, sino para despertar conciencia sobre el lenguaje mismo de la creación. Cuando la luna brilla carmesí, la tierra tiembla, y los planetas ejecutan su danza ancestral sobre la ciudad de David, se vuelve difícil ignorar el susurro silencioso de que algo más allá de la planificación humana podría estar operando. Estos fenómenos celestiales se desarrollan contra un telón de fondo de tensión mundana. Las negociaciones políticas alrededor de Jerusalén permanecen frágiles. Las disputas sobre sitios sagrados persisten y las potencias internacionales ejercen influencia desde todas las direcciones. En un momento tan cargado, la convergencia de señales cósmicas y terrestres deja a los observadores con la sensación de que la historia misma está despertando y que las piedras antiguas de la ciudad podrían una vez más ser testigos de eventos mucho más grandes que cualquier individuo o nación podría orquestar. Mientras las maravillas celestiales y los temblores suaves marcan la ciudad, la atención se dirige al recién revelado camino de los peregrinos, donde historia y profecía convergen visiblemente.
La revelación del sendero de peregrinación en Jerusalén ha sido celebrada como un logro arqueológico extraordinario. Sin embargo, su importancia se extiende mucho más allá de piedra y mortero. Para los creyentes, la convergencia de este acontecimiento con fenómenos celestiales, temblores sísmicos sutiles y tensiones políticas continuas se percibe demasiado precisa para ser mera coincidencia. Ya sea interpretado como ciclos naturales o como presagios de un plan mayor, estas ocurrencias demandan atención, reflexión y preparación. Esto va más allá de la simple reapertura de un sendero antiguo. Es un cuadro viviente donde los cielos parecen declarar su mensaje y la tierra responde con murmullos sutiles, tejiendo un tapiz de señales que simultáneamente consuelan e inquietan. Mientras los ecos de las celebraciones ceremoniales se desvanecen a lo largo del camino recién restaurado, una pregunta más profunda persiste. ¿Qué significa realmente este momento? ¿Podría marcar más que un triunfo arqueológico? ¿Podría ser el primer temblor de una historia mayor? Una capaz de remodelar Israel, el Medio Oriente e incluso el mundo entero. Algunos interpretan el sendero reabierto como un paso práctico hacia la tan esperada reconstrucción del templo. La ruta restaurada facilita el ascenso de los adoradores al monte del templo, generando especulaciones de que los preparativos para un tercer templo podrían estar silenciosamente en marcha. Otros lo interpretan como un preludio sutil a cambios políticos, quizás sentando las bases para negociaciones o tratados en una región largamente marcada por conflictos. Y para muchos observadores fieles, el simbolismo es aún más profundo. La reapertura de este camino antiguo podría ser una de muchas señales apuntando al eventual retorno del Mesías, el Redentor prometido que traerá reconciliación y justicia definitivas. Sin embargo, ninguna interpretación única captura el misterio completo. La historia nos recuerda que los movimientos divinos frecuentemente se desarrollan más allá de la predicción humana. Las piedras mismas podrían hablar, pero su mensaje tiene múltiples capas, llamando no a conclusiones apresuradas, sino al discernimiento. Este es un momento no simplemente para seguir titulares, sino para examinar corazones. Ya sea que el camino de peregrinación señale el próximo capítulo de la profecía o permanezca como testimonio de la fe perdurable de Israel, nos invita a cada uno a responder. Jesús una vez llamó a sus seguidores a velar y orar, un mensaje que resuena hoy tan fuertemente como hace 2 milenios. El camino ha sido despejado, el sendero antiguo reabierto, pero el viaje mayor es interno. Un llamado a la preparación espiritual, a elevar nuestros ojos hacia la eternidad. Las llegadas misteriosas, las señales celestiales y los temblores sutiles juntos susurran que la profecía no está confinada al pasado. Es un movimiento viviente desarrollándose ante nuestros ojos. Jerusalén, ciudad de reyes y profetas, permanece como escenario donde el cielo y la tierra convergen. La tarea no es temer, sino prepararse, velar, orar y anclar nuestros corazones en aquel que es el único príncipe de la paz. Mientras los peregrinos recorren el sendero antiguo, susurros de tesoros sagrados ocultos agitan los corazones. El Arca de la Alianza podría yacer silenciosamente bajo las piedras de Jerusalén. Un enigma sagrado ha resurgido, uno que ha capturado la imaginación de creyentes y eruditos por igual. El Arca de la Alianza. Durante siglos se creyó perdida para siempre, devorada por las corrientes de la historia después de la conquista babilónica en 587 antes de nuestra era. Sin embargo, ahora los rumores sugieren que el arca podría no haberse perdido en absoluto. Algunos rabinos judíos afirman que descansa resguardada bajo las rocas ancestrales de Jerusalén, aguardando su hora designada en silencio y secreto. Para comprender la relevancia de esto, debemos recordar los orígenes divinos del arca. Según está registrado en Éxodo 25, el Altísimo ordenó a Moisés construirla con cuidado preciso.
madera de acacia recubierta con oro puro, coronada con 2 querubines cuyas alas se extendían sobre el propiciatorio. En su interior yacían las tablas de piedra de los 10 mandamientos, el pacto divino escrito por su propia mano. El arca no era simplemente un contenedor sagrado, era el trono del Creador invisible, donde el cielo y la tierra convergían. Cuando Salomón la colocó dentro del Santo de los Santos, se convirtió en el corazón palpitante de la adoración, identidad y esperanza de Israel, encarnando justicia, misericordia, juicio y gracia. Tras la destrucción del primer templo, la narrativa bíblica guarda silencio. Ningún pasaje describe la destrucción o captura del arca, simplemente se desvanece. La tradición judía, sin embargo, ofrece una alternativa. Según Segundos Macabeos 2:4-8, el profeta Jeremías, previendo la caída de Jerusalén, ocultó el arca en una cámara secreta bajo instrucción divina, preservándola hasta un tiempo cuando el Creador restauraría su pacto. Algunos ahora creen que ese tiempo podría estar aproximándose. Afirmaciones recientes ubican el arca no en tierras distantes, sino debajo del mismo monte del templo, dentro de una red de cámaras y túneles en gran parte inexplorados debido a sensibilidades religiosas y políticas. El Pozo de las Almas bajo la piedra fundamental ha sido venerado durante mucho tiempo como un sitio sagrado, y algunos sugieren que aquí, intocada por siglos de conflicto, el arca podría aguardar su cita divina. Incluso historiadores como Paul Johnson señalan que la leyenda de Jeremías ocultando el arca subraya una verdad teológica. La presencia divina no había abandonado a su pueblo, simplemente yacía oculta, esperando la hora señalada. Estas posibilidades ganan resonancia en medio de las señales espirituales y cósmicas sobre Jerusalén. Patrones climáticos inusuales, temblores inexplicados y alineaciones celestiales parecen hacer eco del significado ancestral de la ciudad. A lo largo de las Escrituras, los ángeles aparecen en momentos cruciales, guiando a los perdidos y revelando que la humanidad nunca está verdaderamente sola. Algunos interpretan estos fenómenos como la actividad del arcángel Miguel o incluso el Mesías mismo apareciendo en forma angelical, como cuando Éxodo describe al Creador pasando frente a Moisés. Nubes de gloria, columnas de fuego y manifestaciones celestiales conectan las narrativas del Antiguo Testamento con el cumplimiento del Nuevo Testamento, sugiriendo que Jerusalén permanece como el nexo de intervención divina y profecía. Los descubrimientos arqueológicos refuerzan este entramado sagrado. Las excavaciones fuera de los muros de la ciudad antigua han revelado tumbas y jardines construidos por el hombre que se alinean con los relatos del Evangelio. La tumba de José de Arimatea, preservada bajo construcciones romanas posteriores, permaneció intocada durante siglos, protegiendo inadvertidamente el sitio de la crucifixión y entierro del Mesías. Antiguos olivos y viñedos aún prosperan, recordando los elementos de la última cena y haciendo eco del pacto de la promesa divina. La convergencia de geografía, escritura y arqueología pinta una imagen vívida. Jerusalén no es solo una ciudad histórica, sino también un testigo viviente de la orquestación divina. Ya sea que el arca yazca oculta bajo sus piedras o que estas señales apunten a eventos aún por desarrollarse, el mensaje es claro. El cielo y la tierra continúan intersectándose en Jerusalén. Profecía, fe e historia convergen, recordando a todos los que observan que la ciudad permanece como un puente sagrado entre lo mortal y lo eterno, un escenario sobre el cual el plan divino se mueve adelante silenciosa pero inexorablemente. Si bajo las rocas de Jerusalén el arca yacía oculta, arriba en el Monte de los Olivos apareció una figura radiante, la unión del cielo y la tierra en una exhibición divina de plenitud. Antes de continuar, por favor apoya con un like y suscríbete. Cada contribución ayuda. Muchas gracias.
Los testigos presenciales describen una figura radiante parada en la cima del Monte de los Olivos, rodeada por una hueste de ángeles cuya presencia parecía iluminar las laderas con una luz sobrenatural. La visión dejó temblando a quienes la vieron, como si el aire mismo vibrara con el peso de la santidad. En momentos como este, Jerusalén revela su papel ancestral como puente entre el cielo y la tierra, donde el velo se adelgaza y lo divino se vuelve perceptible. Las Escrituras parecen hacer eco de estos fenómenos. Zacarías 14:4 declara: «En aquel día sus pies se posarán sobre el monte de los olivos al este de Jerusalén». Una profecía que muchos interpretan como la descripción del día final, cuando la presencia divina se manifestará visiblemente para todos. El avistamiento en el monte evoca este pasaje con una claridad asombrosa, dejando a testigos y académicos por igual debatiendo su naturaleza. ¿Es esta figura luminosa el arcángel Miguel, el protector designado de Israel, o el Mesías mismo, regresando en gloria para cumplir las promesas largamente profetizadas? Apocalipsis 1:7 ofrece otra perspectiva. «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá». La figura brillante encaja con esta descripción bíblica, apareciendo no en secreto, sino a plena vista, como para declarar que la intervención divina no está oculta, sino inminente. Los ángeles rodeando la figura refuerzan esta impresión, haciendo eco del motivo bíblico de huestes celestiales acompañando al Creador en momentos cruciales de la historia, guiando, protegiendo y testificando del desarrollo de su plan. La aparición es más que una maravilla visual. Porta un significado espiritual profundo. Jerusalén, durante mucho tiempo en el centro de tensión y profecía, se convierte en un escenario donde la luz celestial irrumpe durante tiempos de inquietud, recordando a todos los que habitan allí que lo eterno y lo temporal están entrelazados. En tales momentos, la percepción ordinaria falla, y lo que parece milagroso se vuelve tanto natural como inevitable en el contexto de la orquestación divina. Y para seguir conociendo descubrimientos bíblicos y explicaciones proféticas que no compartimos de forma abierta, solo busque el botón «Hacerse miembro» debajo del video. Al presionarlo, usted apoyará este trabajo y tendrá acceso a contenidos que profundizan más en cada tema revelado. Para los creyentes, el Monte de los Olivos no es simplemente un punto de referencia geográfico, es un umbral. La figura brillante, ya sea angelical o divina, señala que las promesas de las Escrituras permanecen activas, que la ciudad aún vibra con energía espiritual y que la historia se mueve hacia su cumplimiento designado. Cada testigo, cada corazón tembloroso, se convierte en parte de una historia mayor. Un recordatorio de que las piedras de Jerusalén han sido testigos durante mucho tiempo de encuentros entre el cielo y la tierra, y que la presencia divina continúa irrumpiendo de maneras tanto inspiradoras como humildes. Bajo las calles antiguas de Jerusalén, descubrimientos arqueológicos recientes han dado nueva vida a historias largamente preservadas solo en las Escrituras. Tumbas ricas, cuidadosamente talladas y claramente diseñadas para los adinerados, han emergido de siglos de tierra y piedra. Rodeándolas, restos de viñedos y olivos, raíces antiguas aún aferrándose a la tierra rocosa, reflejan los relatos del Evangelio sobre el Mesías y José de Arimatea. Estos hallazgos son más que coincidencia. Colocan marcadores tangibles bajo nuestros pies, conectando la ciudad histórica con las narrativas sagradas que han dado forma a la fe durante milenios. La historia había intentado enterrar estas verdades. En 135 de nuestra era, el emperador romano Adriano construyó un templo pagano encima del sitio, con la intención de borrar la memoria cristiana del paisaje de Jerusalén. Irónicamente, este acto de supresión se convirtió en uno de preservación. Al sellar las tumbas y jardines bajo capas de construcción, Adriano inadvertidamente los protegió del tiempo, el conflicto y la interferencia humana, permitiendo a los arqueólogos modernos descubrir reliquias que resuenan con la historia bíblica. Lo que estaba destinado a obliterar la memoria
en cambio, salvaguardó un testimonio de historia y fe. A medida que progresaban las excavaciones, la alineación de estos hallazgos con las escrituras se volvió sorprendente. Las tumbas, no cuevas aleatorias o naturales, fueron preparadas deliberadamente, reflejando el cuidado y los recursos descritos en Mateo 27, donde José de Arimatea proporciona su propia tumba nueva para el Mesías. Cerca, olivos y vides, símbolos usados durante la última cena, continúan creciendo, su presencia susurrando a través de los siglos como recordatorios de pacto y ofrenda. De esta manera, la tierra misma parece testificar eventos una vez considerados intangibles, confirmando que las historias preservadas en la Biblia están fundamentadas en paisajes históricos reales. El significado de estos descubrimientos se extiende más allá de la mera verificación. Como dijo el Mesías en Lucas 19:40, si estos callaran, las piedras clamarían. Ahora las piedras hablan, no con palabras, sino a través de evidencia perdurable grabada en tierra, madera y roca. Testifican de la realidad de eventos, de fe vivida y registrada, y del Creador que interactúa con la historia. La arqueología, en este sentido, no simplemente confirma fechas o ubicaciones. Refuerza que las escrituras están lejos de ser mito, que las narrativas de la Biblia están entrelazadas con el mundo físico y que lo divino ha dejado su huella en la historia humana de maneras tanto sutiles como profundas. Desde la riqueza de estas tumbas hasta la vida perdurable de los jardines, los descubrimientos en Jerusalén nos recuerdan que fe e historia convergen donde lo divino una vez caminó entre la humanidad. Cada desenterramiento llama a los observadores a pausar, reflexionar y reconocer la continuidad de la obra divina a través de generaciones. En una ciudad donde cada piedra tiene una historia, la arqueología transforma restos silenciosos en testimonio vívido, conectando pasado y presente, e invitando a todos los que lo presencian a ver las escrituras no como leyenda, sino como historia viviente esperando ser descubierta. Tras las revelaciones de reliquias ocultas y señales celestiales, la atención inevitablemente se dirige a la pregunta largamente debatida: ¿se levantará el tercer templo una vez más en el monte del templo? ¿Y qué papel podría desempeñar en el desarrollo de la profecía de los tiempos finales? Las Escrituras ofrecen una guía aleccionadora. Daniel 12:1 advierte de un tiempo de angustia sin precedentes, mientras que Donduros Tesalonicenses 2:4 describe una figura, el Anticristo, que tomará asiento en el templo, proclamándose como superior. Las palabras son escalofriantes, recordando a todos que los espacios sagrados pueden convertirse en escenarios de engaño y caos. Hoy, el Monte del Templo sigue siendo una de las ubicaciones más disputadas del mundo. El Domo de la Roca, un sitio sagrado para el Islam, domina el área, simbolizando siglos de presencia religiosa y tensión política. Cualquier discusión sobre reconstruir el templo en esta meseta sagrada inmediatamente confronta estas realidades, encendiendo debates que entrelazan fe, soberanía y diplomacia internacional. Sin embargo, la profecía sugiere que estos conflictos no son mera coincidencia. Forman el telón de fondo contra el cual el Anticristo elaborará su falsa paz, creando condiciones para que surja un templo reconstruido. Cuando ese templo finalmente sea construido, los textos bíblicos indican un giro aterrador. El Anticristo reclamará autoridad divina dentro de sus muros. Un lugar destinado a honrar al Creador servirá en cambio como trono para quien se le opone, cumpliendo las profecías que han resonado a través de Daniel, Pablo y la iglesia primitiva. Pero en medio de estas advertencias, las Escrituras proporcionan otra capa de comprensión. Efesios 2:19-22 recuerda a los creyentes que el verdadero templo no es de piedra y mortero, sino de carne y espíritu, el cuerpo del Mesías y la iglesia colectiva. Mientras la historia humana puede presenciar la construcción de grandes edificios y maniobras políticas, el santuario definitivo es espiritual, anclado en fe, obediencia y la morada del Espíritu Divino.
Por un lado, la reconstrucción de un templo físico señalaría que los tiempos finales se aproximan, un marcador geopolítico para académicos, gobernantes y profetas por igual. Por otro, la Iglesia está llamada a convertirse en un templo viviente, preparando su corazón y comunidad para el retorno del Mesías, asegurando que cuando la historia alcance sus momentos climáticos, el pueblo del Creador esté listo. Jerusalén, como siempre, permanece en el centro. Sus piedras han presenciado siglos de conquista, oración y profecía, y serán testigos una vez más como escenario tanto de engaño como de revelación divina. En este contexto, los creyentes enfrentan una pregunta urgente y cruda. ¿Estamos listos? Las profecías de Daniel y Pablo no simplemente relatan eventos distantes, desafían el presente, invitando a reflexión, vigilancia y preparación. Mientras los ojos humanos pueden enfocarse en proyectos arquitectónicos, tratados políticos y tensiones globales, el imperativo espiritual es claro. La Iglesia debe cultivar el verdadero templo interior, nutriendo fe, rectitud y preparación para el momento cuando el cielo y la tierra converjan en cumplimiento del plan divino. Jerusalén continuará permaneciendo como el epicentro de los últimos días, una ciudad donde historia, profecía y fe se intersectan. El tercer templo puede levantarse en piedra, pero el templo mayor existe en los corazones de quienes siguen al Mesías. Y así la pregunta definitiva permanece, no sobre ladrillos o puertas, sino sobre nuestra propia preparación espiritual, moral y fiel. Cuando el mundo presencie la convergencia de señales celestiales, terrenales y políticas, los fieles sabrán si están preparados para lo que viene. A la sombra del Monte de los Olivos, bajo las piedras de senderos antiguos y en medio de los susurros de profecía, Jerusalén nos recuerda a todos que los tiempos finales no son simplemente una historia del pasado. Son un llamado a vivir con ojos, corazones y almas alertas al plan divino que se desarrolla. Desde los pasos silenciosos que trazan las calles antiguas de Jerusalén hasta la luna roja sangre elevándose sobre la ciudad, hasta los temblores que susurraron a través de las colinas de Judea, las señales se han estado reuniendo. Luces extrañas, sombras moviéndose donde no deberían, y alineaciones celestiales arriba, todo parece hacer eco de un mensaje antiguo largamente profetizado. Bajo las piedras, el Arca de la Alianza puede yacer en silencio, mientras la arqueología descubre tumbas, jardines y restos que testifican la verdad viviente de las Escrituras. Y la pregunta del tercer templo, junto con las advertencias sobre el anticristo, nos recuerda que historia y profecía están entrelazadas, convergiendo una vez más en esta ciudad sagrada. Todos estos hilos, tanto vistos como no vistos, apuntan a un lugar: Jerusalén, donde el cielo y la tierra se encuentran y donde los capítulos finales de la historia humana pueden desarrollarse. Como exhorta Lucas 21:28, cuando vean que estas cosas comienzan a suceder, levanten sus cabezas porque su redención está cerca. Sin embargo, el día y la hora permanecen ocultos. Como advierte Mateo 24:36, nadie puede conocer el momento preciso, pero las señales son inconfundibles. Ya han comenzado llamando a los fieles a la conciencia y la acción. El mensaje es urgente y simple. Arrepiéntanse, oren y prepárense espiritualmente. Los acontecimientos que se desarrollan no son mitos distantes, sino una convergencia viviente de profecía, historia y orquestación divina. Jerusalén permanece como el epicentro y cada temblor, cada señal celestial, cada reliquia redescubierta es un recordatorio de que el Rey se está acercando. Este es el llamado final para que cada corazón despierte. Observen, prepárense, alineen su vida con lo eterno, porque el momento llegará repentinamente. Los cielos, la tierra y la ciudad de reyes dan testimonio, y el mensaje es claro. Observen, prepárense porque el Rey viene. Hemos atravesado una temporada abrasadora y seca recientemente, y durante el fin de semana esas condiciones contribuyeron a un incendio justo al noroeste. Noticias de última hora desde Jerusalén.
Un incendio masivo ha devorado la ciudad santa, forzando a miles de cristianos y residentes a evacuar. Laderas enteras están envueltas en llamas. Sitios antiguos están bajo amenaza. Y muchos se preguntan, ¿es esta una advertencia del cielo? Acompáñanos mientras descubrimos los hechos, los testimonios de testigos presenciales y lo que esto podría significar a la luz de la profecía bíblica. El desastre se despliega. Recientemente, un infierno estalló cerca de Eshel y Latrun, justo afuera de Jerusalén. Lo que comenzó como una pequeña llamarada rápidamente se intensificó en una tormenta de fuego furiosa debido a una combinación letal de calor extremo, condiciones de sequía prolongada y vientos feroces del desierto. Para las horas de la tarde, el fuego había carbonizado más de 25.000 dunams, aproximadamente 6.200 acres, convirtiéndolo en uno de los incendios forestales más grandes y devastadores en la historia moderna de Israel. Comunidades enteras fueron tomadas por sorpresa. Residentes de Nev, Ilan, Shesh, Nataf y varias aldeas más pequeñas fueron evacuados urgentemente mientras muros imponentes de llamas se acercaban a hogares, granjas y carreteras. La autopista principal entre Tel Aviv y Jerusalén, una arteria crítica, fue completamente cerrada, dejando varados a miles y creando pánico en toda la región. Las unidades de bomberos de todo Israel se movilizaron inmediatamente, pero la escala absoluta del desastre requirió ayuda internacional. Equipos y equipamiento de Italia, Croacia, Grecia y Chipre se unieron a la batalla contra el incendio implacable. Los bomberos trabajaron las 24 horas durante días, valientemente arriesgando sus vidas bajo calor intenso y humo asfixiante. A pesar de sus mejores esfuerzos, las llamas dejaron atrás un camino de devastación. Viñedos, antiguos olivares, reservas naturales y tierras de cultivo fueron reducidos a cenizas. Varias personas fueron hospitalizadas por inhalación de humo y quemaduras. Jerusalén estuvo al borde con sus monumentos sagrados, escapando por poco del infierno que avanzaba. Un momento, dale like al video, deja un comentario abajo y no olvides compartir este contenido con tus amigos. Sigamos adelante. ¿Profecía o desastre natural? Las imágenes de Jerusalén envuelta en llamas han provocado intenso debate y reflexión en comunidades religiosas y seculares por igual. A lo largo de las Escrituras, el fuego ocupa un lugar central y profundamente simbólico, representando tanto la presencia abrumadora del Creador como su juicio justo. En Éxodo 3:2, el Altísimo se revela a Moisés a través de una zarza que arde pero no se consume. Esta señal milagrosa marcó no solo el llamado de Moisés, sino también el establecimiento de un pacto entre el Creador y su pueblo. El fuego en este caso fue un anuncio sagrado, una comisión divina. Sin embargo, el fuego también se presenta como instrumento del juicio divino. En Génesis 19:24, leemos que el Señor hizo llover azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra, trayendo destrucción rápida y completa sobre ciudades conocidas por su maldad. De manera similar, en Números 16:35, el fuego consumió a 250 hombres que desafiaron a los líderes elegidos por el Altísimo. Una y otra vez, el fuego ha servido tanto como purificador como castigador. Hoy, mientras las llamas consumen las colinas que rodean Jerusalén, el epicentro espiritual de 3 grandes religiones mundiales, muchos se preguntan, ¿es esto solo un evento natural catastrófico o es una advertencia? ¿Podría este infierno ser un llamado divino al arrepentimiento y despertar? El profeta Malaquías habla de un día ardiendo como un horno, cuando todos, los arrogantes y malhechores, serán incendiados. Malaquías 4:1. ¿Podrían los incendios forestales actuales presagiar este día de ajuste de cuentas que viene? Mientras los científicos señalan el cambio climático, las temperaturas en aumento y los vientos fuertes como explicaciones lógicas, las personas de fe no pueden ignorar el paralelo inquietante entre lo que fue profetizado y lo que está sucediendo ahora. Ya sea juicio,
una prueba o un llamado de atención global, el mensaje del fuego sigue siendo el mismo. El poder divino no puede ser ignorado, y su pueblo debe prepararse. Justo cuando el sufrimiento colectivo parece abrumarnos por completo, emerge una realidad inquebrantable. Existe una fuerza espiritual capaz de apaciguar tormentas que ningún esfuerzo humano logra contener. Cada crisis dolorosa también representa una oportunidad dorada para fortalecer nuestro compromiso con los valores celestiales. Paz interior, empatía genuina y servicio sincero hacia quienes nos rodean. Mientras todo se sacude violentamente a nuestro alrededor, esa energía divina, invisible pero tangible, nos impulsa a mantener la mirada elevada, llenos de fe inquebrantable. En este momento dirigimos toda nuestra atención y plegarias hacia la nación israelí, enfrentando otra prueba devastadora. Esta vez no se trata del fuego que consumió sus montañas previamente, sino de un castigo natural diferente. Un temporal colosal que desencadenó precipitaciones brutales, avalanchas gigantes y riadas desbordantes que invadieron poblaciones completas con una velocidad aterradora. La transformación fue vertiginosa. En apenas unas horas, las avenidas se convirtieron en cauces descontrolados. Las viviendas fueron arrasadas por la violencia del torrente y los automóviles arrastrados como simples objetos flotantes sin rumbo. Este acontecimiento dejó marcas que trascienden lo físico. Nos coloca frente a los límites de nuestras certezas, recordándonos la fragilidad extrema de nuestra vida ante el poder incontrolable de los elementos, pero simultáneamente nos convoca ya a activar nuestra solidaridad y tender la mano al semejante que atraviesa el dolor, convirtiéndonos en respuesta tangible y no meros observadores inmóviles. Porque hasta en la devastación más absoluta puede florecer la esperanza. Las imágenes que recorren los informativos y plataformas digitales resultan impactantes. Incluso para aquellos que han sido testigos de tragedias anteriores, esta calamidad parece incomprensible. En esta ocasión fue como si la bóveda celeste hubiera descargado toda su ira contenida, liberando un temporal de intensidad aplastante que dejó a miles sin aliento, aturdidos y buscando desesperadamente un sostén emocional. Ese firmamento que tantas veces nos brinda paz se transformó en el epicentro de una catástrofe que estremeció los pilares materiales y espirituales de toda una nación. Los relatos de quienes consiguieron establecer comunicación resultan conmovedores. Describen un rugido repentino, una lluvia que parecía eterna y un pánico que no se experimentaba desde hace generaciones. La percepción generalizada es de fragilidad absoluta, como si los elementos hubieran demostrado súbitamente su dominio absoluto. En esos momentos críticos desaparecen las diferencias de edad, convicciones o estratos sociales. Todos quedamos igualados frente a la magnitud de lo incontrolable. La región meridional del país recibió el impacto más severo, y las cicatrices que deja este cataclismo van mucho más allá de lo visible. Las heridas más hondas habitan en el espíritu de los damnificados. No hablamos únicamente de bienes perdidos, sino de quiebres emocionales profundos, de sueños truncados, de recuerdos sepultados bajo el fango. La devastación es tan masiva que ni siquiera los especialistas pueden calcular cuánto durará la restauración, no solamente de edificaciones, sino de existencias completas. Esta circunstancia genera cuestionamientos imposibles de evadir. ¿Estamos ante una mera irregularidad meteorológica o existe algo más profundo detrás? ¿Qué mensaje intenta transmitirnos la naturaleza mediante estas manifestaciones? En este contenido no solo examinaremos los hechos desde una perspectiva informativa, sino también desde lo trascendental. Te invitamos a permanecer hasta el cierre, porque cada instante revela pistas nuevas que podrían modificar radicalmente tu comprensión de estos acontecimientos. Aquí no pretendemos simplemente relatar lo sucedido, sino ayudarte a descifrar lo que se aproxima. Entre las localidades más arrasadas destacan Diyana y Engedi,
dos poblaciones que presenciaron cómo su existencia normal fue borrada por un temporal sin precedentes. La paz cotidiana colapsó en instantes, dando paso a un panorama donde la urgencia sustituyó cualquier normalidad. En Diyana, las precipitaciones provocaron deslizamientos masivos que sumergieron vecindarios enteros, saturando las vías con una masa espesa de lodo y líquido que avanzaba implacablemente. Desde allí surgieron registros visuales que parecían extraídos de un film apocalíptico. Senderos borrados bajo corrientes salvajes, casas derrumbadas hasta los techos y la desesperación plasmada en las expresiones de quienes contemplaban cómo todo su universo desaparecía. La metamorfosis fue instantánea. Espacios rebosantes de actividad se transformaron en escenarios de lucha contra elementos indomables. El bullicio rutinario fue suplantado por el clamor de las alarmas, los pedidos de socorro y el desconcierto total. La devastación no otorgó respiro alguno. Los negocios cerraron indefinidamente, las familias escaparon abandonando posesiones y memorias, y las actividades diarias quedaron suspendidas en una especie de congelamiento obligatorio. Las rutas principales quedaron bloqueadas por toneladas de escombros y piedras, mientras los establecimientos educativos fueron sellados ante la imposibilidad de asegurar protección. La estructura de estas zonas, débil y jamás planificada para una emergencia de semejante escala, se desintegró bajo la presión brutal del líquido. Y como si la situación no fuera suficientemente grave, la tragedia continuó expandiéndose. Con cada hora transcurrida, las secuelas se multiplicaban exponencialmente. En Ajite, una zona reconocida por su tranquilidad cercana al Mar Muerto, los cauces Nahal David y Nahal Aragat se transformaron en verdaderos torrentes devastadores que arrasaron espacios naturales, parques y caminos. Territorios completos quedaron aislados, sin conexión, sin suministro eléctrico y con la incertidumbre como única compañía. Las familias atrapadas en este confinamiento forzado atraviesan momentos de extrema carencia, aguardando una asistencia que todavía lucha por abrirse camino entre los restos y el barro. El colapso del suministro energético fue prácticamente instantáneo. Las lluvias torrenciales y los ventarrones potentes dañaron severamente la infraestructura eléctrica, tumbando postes y aniquilando cables de conducción. En cuestión de segundos, miles de individuos quedaron sin energía, sin acceso a noticias y completamente aislados del resto del territorio. Ante esta crisis, se activó una intervención urgente para transportar alimentos, agua limpia y atención sanitaria hacia los sectores más desprotegidos. Paralelamente, otras regiones como el seco desierto del Negev y el valle de Araba enfrentaban el embate incesante del agua, que no discriminó en su avance demoledor. En comunidades agrarias como Estivoker y Yedvata, la circunstancia resultó especialmente crítica. Las corrientes barrieron sistemas de irrigación, aniquilaron cultivos completos y dejaron senderos rurales absolutamente impracticables. El agua no solamente arrastró la tierra, sino también el esfuerzo de centenares de familias que dependían de la agricultura. Este temporal no representó simplemente un suceso climático, significó una fractura del balance que sostenía la economía de estas poblaciones. La desconexión absoluta con el resto del país intensificó la angustia, bloqueando el arribo de recursos fundamentales. La red de carreteras, espina dorsal del movimiento logístico, se desplomó ante el poder de los elementos. Autopistas estratégicas como la Ruta 12, la Ruta 40, especialmente entre Mitzpi Ramón y Sayar, y la famosa Ruta 90, fundamental para el acceso a zonas turísticas y lugares remotos, tuvieron que clausurarse completamente. Esto implicó que poblaciones enteras quedaron encerradas, sin posibilidad de evacuar ni recibir auxilio exterior. La desesperación aumentaba mientras transcurrían las horas, y el confinamiento se transformaba en una amenaza tan grave como el propio temporal. En medio de esta destrucción, resulta indispensable elevar nuestra perspectiva y cuestionarnos: ¿qué significado podemos descubrir en el sufrimiento? Queridos hermanos y hermanas, en Cristo estos no son meramente desastres naturales,
también representan convocatorias a la reflexión profunda. Cuando los pilares de lo tangible tiemblan, cuando las construcciones humanas se desmoronan, nos queda la certeza absoluta del amor indestructible de Dios. Es precisamente entonces cuando debemos recordar que, más allá del desorden, existe una roca eterna sobre la cual podemos edificar nuestra esperanza. Y los números confirman la magnitud de lo experimentado. En el Kibbutz Samar se contabilizaron 34 milímetros de precipitación en apenas unas horas, una cantidad que normalmente acumularían durante varias semanas. En Yadvata descendieron 17 milímetros, equivalente a prácticamente un año completo de lluvias para esa zona. Estas mediciones no son meras cifras, son indicadores que nos revelan cuán impredecible puede resultar el mundo natural y la urgencia de prepararnos no únicamente con medios materiales, sino con una espiritualidad robusta y resiliente. Lo más desconcertante fue el instante en que todo sucedió. Esta época suele vincularse con la renovación, con un ambiente apacible y promesas de sosiego. No obstante, la estabilidad fue fracturada sin advertencia previa, como si la propia tierra hubiera emitido un clamor de auxilio. En este contexto resuena con mayor potencia aquel fragmento donde Jesús, frente al temporal, simplemente pronunció: «Calla, enmudece», y el océano se sosegó. Hoy, ante nuevos temporales, se nos convoca a imitar esa confianza, a preservar la serenidad, a no rendirnos ante el pánico y a sostenernos del amor inquebrantable de nuestro Salvador. La nación de Israel, con su hermosura ancestral y su geografía montañosa, fue testigo de una metamorfosis drástica. Las suaves elevaciones y los pequeños arroyos que solían fluir con placidez se transformaron en vías de furia. El suelo, incapaz de absorber tanta agua en tan reducido tiempo, cedió ante la presión, permitiendo que la corriente invadiera ciudades, devastara senderos y causara daños de una magnitud imposible de calcular. Lo que anteriormente simbolizaba historia y vida se convirtió en una arteria de destrucción. Y sin embargo, incluso sumergidos en tanta pérdida, emerge una enseñanza profunda. No estamos abandonados. En cada desastre también existe una semilla de metamorfosis. El llamado no es hacia el temor, sino hacia la renovación del espíritu. Porque aunque el terreno pueda temblar, nuestro corazón puede mantenerse sólido cuando está anclado en la fe. En medio de esta calamidad, evocamos el Salmo 46. Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre presente en las dificultades. Lo que hemos presenciado no fue un temporal ordinario, sino un llamado a reflexionar sobre nuestra dependencia y fe en Dios. Descubre cómo la furia del temporal transformó el paisaje, desatando ventarrones intensos y desbordando cauces, dejando tras de sí una mezcla de asombro y temor. Una llegada súbita que dejó a los habitantes sin tiempo para prepararse o huir. Territorios que jamás habían experimentado inundaciones se vieron sumergidos, recordándonos lo imprevisible que pueden ser los elementos. En momentos así, elevamos nuestra mirada hacia el firmamento, buscando consuelo en la figura de Jesús, aquel que caminó sobre las aguas y permanece a nuestro lado en cada situación difícil. Los especialistas han intentado desentrañar la gravedad de esta tormenta, señalando la interacción de factores meteorológicos y geográficos. La combinación de precipitaciones torrenciales y ventarrones intensos, junto a ciertas vulnerabilidades del terreno, creó el escenario propicio para tal catástrofe. Aunque Israel ha enfrentado temporales anteriormente, este superó cualquier expectativa, tanto en su fuerza como en su velocidad. Expertos comienzan a vincular estos fenómenos extremos con cambios en el clima global. El incremento de temperaturas y la alteración de ciclos de lluvia son indicadores de que estos eventos severos podrían volverse más frecuentes en el futuro. Pero antes, comparte este contenido con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado?
Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan contenidos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Mientras que la ciencia nos brinda claridad, es la fe la que nos otorga comprensión. Este momento es quizás una invitación a despertar no solo físicamente, sino también espiritualmente. En Mateo 24:7, Jesús advierte sobre eventos naturales como señales de los tiempos, instándonos a permanecer alerta y enfocados en su guía. A medida que las aguas comienzan a retroceder y el cielo recupera su calma, Israel se enfrenta al desafío de la reconstrucción y la sanación. Las carreteras están deterioradas, el terreno ha sido afectado y las comunidades permanecen inactivas, aguardando ayuda. El desafío es monumental: restaurar los servicios, rescatar a quienes están atrapados y llevar a cabo el arduo y doloroso proceso de reconstrucción. Es crucial recordar que nuestra esperanza radica en la fe. Con la colaboración de la comunidad y la gracia divina, la sanación es viable. La nación debe enfocarse en no solo reparar lo que se ha dañado, sino también en prepararse para futuros eventos. El camino hacia adelante debe incluir la mejora de nuestras defensas contra inundaciones, la optimización de los sistemas de desagüe y la inversión en tecnologías de alerta temprana que puedan preservar vidas. No obstante, la protección espiritual es insustituible. Cada ladrillo en la reconstrucción debe asentarse sobre la base de la fe, y nuestros planes futuros deben ser guiados por la oración y el ejemplo de Cristo, nuestra roca eterna. Esta tormenta ha evidenciado la vulnerabilidad de nuestras estructuras, al mismo tiempo que nos recuerda la naturaleza sorprendente de la compañía divina. Como creyentes, tenemos el compromiso no solo de actuar con compasión y valentía, sino también de compartir la verdad que perdura. A pesar de las dificultades, Jesús permanece a nuestro lado. Con Él siempre hay un motivo para mantener la esperanza. Tomemos un instante para pensar no solamente en la destrucción tangible a nuestro alrededor, sino también en las verdades que permanecen ocultas en nuestros corazones. Días antes de que la devastadora inundación afectara a Israel, otra calamidad ya se estaba desatando. Aquella que consumió tierras y oscureció el cielo con llamas. El 30 de abril de 2025, las montañas al oeste de Jerusalén, una vez recorridas por profetas y exaltadas en salmos, fueron consumidas por incendios intensos, avivados por calor extremo y los vientos impetuosos del desierto. Estas precipitaciones desmesuradas destruyeron más de 6. Llamamos a la reflexión ante esta devastación. 100.000 hectáreas de bosques sagrados fueron consumidas por llamas, sumiendo el paisaje en una penumbra angustiante. Una línea luminosa apareció en el horizonte, mientras las llamas danzaban entre los árboles, amenazando hogares, carreteras y lugares sagrados. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Los equipos de emergencia, luchando contra reloj, estaban al límite de sus fuerzas frente a un incendio que parecía incontrolable. La tierra que alguna vez bullía de vida, ahora mostraba las cicatrices del dolor y la devastación. Y como si fuera poco después, los cielos se abrieron y torrenciales lluvias llegaron a esa misma tierra ya afligida. Tormentas furiosas arrastraron lodo y agua por el terreno que apenas había sobrevivido al fuego. La arena seca se convirtió en barro, los charcos se transformaron en ríos desbordantes y las montañas ennegrecidas sucumbieron ante la presión del agua. La rápida transición de fuego a inundación en tan solo una semana revela algo más profundo que un cambio climático.
Es una invitación espiritual urgente para un pueblo llamado a renovar su conexión con lo divino. ¿Qué significan estos acontecimientos? ¿Cómo respondemos cuando el fuego desciende del cielo y las aguas emergen del suelo? En medio del desorden no perdemos la esperanza. Cada tragedia es un eco del llamado de Jesucristo, quien permanece firme a pesar de los temblores y de la conjunción de cielos. Recordamos las palabras de Isaías 43.2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y aunque enfrentes ríos, no te ahogarás. Cuando atravieses el fuego, no te quemarás, las llamas no te consumirán. Estas calamidades, una tras otra, representan no solo desastres ambientales, sino señales que nos instan a despertar espiritualmente. En pocos días, Israel se vio afectado por incendios, tormentas y ríos de fuego, cada calamidad incrementando la devastación y dejando a las comunidades sumidas en el dolor y la desconfianza. Sin embargo, en medio de la destrucción surge la posibilidad de la recuperación. Incluso en la adversidad hay destellos de esperanza, porque Jesucristo está al lado de quienes sufren, caminando entre las aguas y las llamas, otorgando una paz que el mundo no puede proporcionar. No nos limitemos a observar estos acontecimientos desde lejos. Involucremos nuestras oraciones, solicitando sabiduría, sanación y protección. La creación se transforma, pero el Creador permanece en su trono. Estas pruebas nos recuerdan que nuestro verdadero refugio no se halla en montañas, ciudades o la tecnología, sino en el amor eterno de Jesús, quien brinda salvación aun cuando el entorno parece desmoronarse. Te invitamos a dejar tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué inquietudes emergen en tu corazón? Juntos podemos construir una comunidad de fe y alerta, unida en el amor y fortaleciéndose en Cristo. Si estas palabras resonaron en ti, por favor, dale me gusta y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre las señales de nuestros tiempos y la esperanza que hallamos en Jesús. Como siempre, agradecemos tu presencia. Que la paz de Cristo llene tu corazón y que el Espíritu Santo nos guíe hacia más comprensión, compasión y acción. Justo cuando el sufrimiento colectivo parece abrumarnos por completo, emerge una realidad inquebrantable. Existe una fuerza espiritual capaz de apaciguar tormentas que ningún esfuerzo humano logra contener. Cada crisis dolorosa también representa una oportunidad dorada para fortalecer nuestro compromiso con los valores celestiales, paz interior, empatía genuina y servicio sincero hacia quienes nos rodean. Mientras todo se sacude violentamente a nuestro alrededor, esa energía divina, invisible pero tangible, nos impulsa a mantener la mirada elevada, llenos de fe inquebrantable. En este momento dirigimos toda nuestra atención y plegarias hacia la nación israelí, enfrentando otra prueba devastadora. Esta vez no se trata del fuego que consumió sus montañas previamente, sino de un castigo natural diferente. Un temporal colosal que desencadenó precipitaciones brutales, avalanchas gigantes y riadas desbordantes que invadieron poblaciones completas con una velocidad aterradora. La transformación fue vertiginosa. En apenas unas horas, las avenidas se convirtieron en cauces descontrolados. Las viviendas fueron arrasadas por la violencia del torrente y los automóviles arrastrados como simples objetos flotantes sin rumbo. Este acontecimiento dejó marcas que trascienden lo físico. Nos coloca frente a los límites de nuestras certezas, recordándonos la fragilidad extrema de nuestra vida ante el poder incontrolable de los elementos. Pero simultáneamente nos convoca a activar nuestra solidaridad y tender la mano al semejante que atraviesa el dolor, convirtiéndonos en respuesta tangible y no meros observadores inmóviles. Porque hasta en la devastación más absoluta puede florecer la esperanza. Las imágenes que recorren los informativos y plataformas digitales resultan impactantes. Incluso para aquellos que han sido testigos de tragedias anteriores, esta calamidad parece incomprensible. En esta ocasión fue como si la bóveda celeste hubiera descargado toda su ira contenida, liberando un temporal de intensidad aplastante
que dejó a miles sin aliento, aturdidos y buscando desesperadamente un sostén emocional. Ese firmamento que tantas veces nos brinda paz se transformó en el epicentro de una catástrofe que estremeció los pilares materiales y espirituales de toda una nación. Los relatos de quienes consiguieron establecer comunicación resultan conmovedores. Describen un rugido repentino, una lluvia que parecía eterna y un pánico que no se experimentaba desde hace generaciones. La percepción generalizada es de fragilidad absoluta, como si los elementos hubieran demostrado súbitamente su dominio absoluto. En esos momentos críticos desaparecen las diferencias de edad, convicciones o estratos sociales. Todos quedamos igualados frente a la magnitud de lo incontrolable. La región meridional del país recibió el impacto más severo, y las cicatrices que deja este cataclismo van mucho más allá de lo visible. Las heridas más hondas habitan en el espíritu de los damnificados. No hablamos únicamente de bienes perdidos, sino de quiebres emocionales profundos, de sueños truncados, de recuerdos sepultados bajo el fango. La devastación es tan masiva que ni siquiera los especialistas pueden calcular cuánto durará la restauración, no solamente de edificaciones, sino de existencias completas. Esta circunstancia genera cuestionamientos imposibles de evadir. ¿Estamos ante una mera irregularidad meteorológica o existe algo más profundo detrás? ¿Qué mensaje intenta transmitirnos la naturaleza mediante estas manifestaciones? En este contenido no solo examinaremos los hechos desde una perspectiva informativa, sino también desde lo trascendental. Te invitamos a permanecer hasta el cierre, porque cada instante revela pistas nuevas que podrían modificar radicalmente tu comprensión de estos acontecimientos. Aquí no pretendemos simplemente relatar lo sucedido, sino ayudarte a descifrar lo que se aproxima. Entre las localidades más arrasadas destacan Diyana y Enjeti, dos poblaciones que presenciaron cómo su existencia normal fue borrada por un temporal sin precedentes. La paz cotidiana colapsó en instantes, dando paso a un panorama donde la urgencia sustituyó cualquier normalidad. En Diyana, las precipitaciones provocaron deslizamientos masivos que sumergieron vecindarios enteros, saturando las vías con una masa espesa de lodo y líquido que avanzaba implacablemente. Desde allí surgieron registros visuales que parecían extraídos de un film apocalíptico. Senderos borrados bajo corrientes salvajes, casas derrumbadas hasta los techos y la desesperación plasmada en las expresiones de quienes contemplaban cómo todo su universo desaparecía. La metamorfosis fue instantánea. Espacios rebosantes de actividad se transformaron en escenarios de lucha contra elementos indomables. El bullicio rutinario fue suplantado por el clamor de las alarmas, los pedidos de socorro y el desconcierto total. La devastación no otorgó respiro alguno. Los negocios cerraron indefinidamente, las familias escaparon abandonando posesiones y memorias, y las actividades diarias quedaron suspendidas en una especie de congelamiento obligatorio. Las rutas principales quedaron bloqueadas por toneladas de escombros y piedras, mientras los establecimientos educativos fueron sellados ante la imposibilidad de asegurar protección. La estructura de estas zonas, débil y jamás planificada para una emergencia de semejante escala, se desintegró bajo la presión brutal del líquido. Y como si la situación no fuera suficientemente grave, la tragedia continuó expandiéndose. Con cada hora transcurrida, las secuelas se multiplicaban exponencialmente. En Ajite, una zona reconocida por su tranquilidad cercana al Mar Muerto, los cauces Nahal David y Nahal Aragat se transformaron en verdaderos torrentes devastadores que arrasaron espacios naturales, parques y caminos. Territorios completos quedaron aislados, sin conexión, sin suministro eléctrico y con la incertidumbre como única compañía. Las familias atrapadas en este confinamiento forzado atraviesan momentos de extrema carencia, aguardando una asistencia que todavía lucha por abrirse camino entre los restos y el barro. El colapso del suministro energético fue prácticamente instantáneo.
Las lluvias torrenciales y los ventarrones potentes dañaron severamente la infraestructura eléctrica, tumbando postes y aniquilando cables de conducción. En cuestión de segundos, miles de individuos quedaron sin energía, sin acceso a noticias y completamente aislados del resto del territorio. Ante esta crisis, se activó una intervención urgente para transportar alimentos, agua limpia y atención sanitaria hacia los sectores más desprotegidos. Paralelamente, otras regiones como el seco desierto del Negev y el valle de Araba enfrentaban el embate incesante del agua, que no discriminó en su avance demoledor. En comunidades agrarias como Estiboker y Yedvata, la circunstancia resultó especialmente crítica. Las corrientes barrieron sistemas de irrigación, aniquilaron cultivos completos y dejaron senderos rurales absolutamente impracticables. El río agua no solamente arrastró la tierra, sino también el esfuerzo de centenares de familias que dependían de la agricultura. Este temporal no representó simplemente un suceso climático, significó una fractura del balance que sostenía la economía de estas poblaciones. La desconexión absoluta con el resto del país intensificó la angustia, bloqueando el arribo de recursos fundamentales. La red de carreteras, espina dorsal del movimiento logístico, se desplomó ante el poder de los elementos. Autopistas estratégicas como la Ruta 12, la Ruta 40, especialmente entre Mitzpi Ramón y Sayar, y la famosa Ruta 90, fundamental para el acceso a zonas turísticas y lugares remotos, tuvieron que clausurarse completamente. Esto implicó que poblaciones enteras quedaron encerradas, sin posibilidad de evacuar ni recibir auxilio exterior. La desesperación aumentaba mientras transcurrían las horas, y el confinamiento se transformaba en una amenaza tan grave como el propio temporal. En medio de esta destrucción resulta indispensable elevar nuestra perspectiva y cuestionarnos. ¿Qué significado podemos descubrir en el sufrimiento? Queridos hermanos y hermanas en Cristo, estos no son meramente desastres naturales. También representan convocatorias a la reflexión profunda. Cuando los pilares de lo tangible tiemblan, cuando las construcciones humanas se desmoronan, nos queda la certeza absoluta del amor indestructible de Dios. Es precisamente entonces cuando debemos recordar que, más allá del desorden, existe una roca eterna sobre la cual podemos edificar nuestra esperanza. Y los números confirman la magnitud de lo experimentado. En el kibutz Samar se contabilizaron 34 milímetros de precipitación en apenas unas horas, una cantidad que normalmente acumularían durante varias semanas. En Yadvata descendieron 17 milímetros, equivalente a prácticamente un año completo de lluvias para esa zona. Estas mediciones no son meras cifras, son indicadores que nos revelan cuán impredecible puede resultar el mundo natural y la urgencia de prepararnos no únicamente con medios materiales, sino con una espiritualidad robusta y resiliente. Lo más desconcertante fue el instante en que todo sucedió. Esta época suele vincularse con la renovación, con un ambiente apacible y promesas de sosiego. No obstante, la estabilidad fue fracturada sin advertencia previa, como si la propia tierra hubiera emitido un clamor de auxilio. En este contexto resuena con mayor potencia aquel fragmento donde Jesús, frente al temporal, simplemente pronunció: «Calla, enmudece», y el océano se sosegó. Hoy, ante nuevos temporales, se nos convoca a imitar esa confianza, a preservar la serenidad, a no rendirnos ante el pánico y a sostenernos del amor inquebrantable de nuestro Salvador. La nación de Israel, con su hermosura ancestral y su geografía montañosa, fue testigo de una metamorfosis drástica. Las suaves elevaciones y los pequeños arroyos que solían fluir con placidez se transformaron en vías de furia. El suelo, incapaz de absorber tanta agua en tan reducido tiempo, cedió ante la presión, permitiendo que la corriente invadiera ciudades, devastara senderos y causara daños de una magnitud imposible de calcular. Lo que anteriormente simbolizaba historia y vida se convirtió en una arteria de destrucción.
Y sin embargo, incluso sumergidos en tanta pérdida, emerge una enseñanza profunda. No estamos abandonados. En cada desastre también existe una semilla de metamorfosis. El llamado no es hacia el temor, sino hacia la renovación del espíritu. Porque aunque el terreno pueda temblar, nuestro corazón puede mantenerse sólido cuando está anclado en la fe. En medio de esta calamidad, evocamos el Salmo 46. Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre presente en las dificultades. Lo que hemos presenciado no fue un temporal ordinario, sino un llamado a reflexionar sobre nuestra dependencia y fe en Dios. Descubre cómo la furia del temporal transformó el paisaje, desatando ventarrones intensos y desbordando cauces, dejando tras de sí una mezcla de asombro y temor. Una llegada súbita que dejó a los habitantes sin tiempo para prepararse o huir. Territorios que jamás habían experimentado inundaciones se vieron sumergidos, recordándonos lo imprevisible que pueden ser los elementos. En momentos así, elevamos nuestra mirada hacia el firmamento, buscando consuelo en la figura de Jesús, aquel que caminó sobre las aguas y permanece a nuestro lado en cada situación difícil. Los especialistas han intentado desentrañar la gravedad de esta tormenta, señalando la interacción de factores meteorológicos y geográficos. La combinación de precipitaciones torrenciales y ventarrones intensos, junto a ciertas vulnerabilidades del terreno, creó el escenario propicio para tal catástrofe. Aunque Israel ha enfrentado temporales anteriormente, este superó cualquier expectativa, tanto en su fuerza como en su velocidad. Expertos comienzan a vincular estos fenómenos extremos con cambios en el clima global. El incremento de temperaturas y la alteración de ciclos de lluvia son indicadores de que estos eventos severos podrían volverse más frecuentes en el futuro. Pero antes, comparte este contenido con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan contenidos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Mientras que la ciencia nos brinda claridad, es la fe la que nos otorga comprensión. Este momento es quizás una invitación a despertar no solo físicamente, sino también espiritualmente. En Mateo 24:7, Jesús advierte sobre eventos naturales como señales de los tiempos, instándonos a permanecer alerta y enfocados en su guía. A medida que las aguas comienzan a retroceder y el cielo recupera su calma, Israel se enfrenta al desafío de la reconstrucción y la sanación. Las carreteras están deterioradas, el terreno ha sido afectado y las comunidades permanecen inactivas, aguardando ayuda. El desafío es monumental: restaurar los servicios, rescatar a quienes están atrapados y llevar a cabo el arduo y doloroso proceso de reconstrucción. Es crucial recordar que nuestra esperanza radica en la fe. Con la colaboración de la comunidad y la gracia divina, la sanación es viable. La nación debe enfocarse en no solo reparar lo que se ha dañado, sino también en prepararse para futuros eventos. El camino hacia adelante debe incluir la mejora de nuestras defensas contra inundaciones, la optimización de los sistemas de desagüe y la inversión en tecnologías de alerta temprana que puedan preservar vidas. No obstante, la protección espiritual es insustituible. Cada ladrillo en la reconstrucción debe asentarse sobre la base de la fe, y nuestros planes futuros deben ser guiados por la oración y el ejemplo de Cristo, nuestra roca eterna. Esta tormenta ha evidenciado la vulnerabilidad de nuestras estructuras, al mismo tiempo que nos recuerda la naturaleza sorprendente de la compañía divina. Como creyentes, tenemos el compromiso no solo de actuar con compasión y valentía, sino también de compartir la verdad que perdura. A pesar de las dificultades, Jesús permanece a nuestro lado. Con Él siempre hay un motivo para mantener la esperanza.
Tomemos un instante para pensar no solamente en la destrucción tangible a nuestro alrededor, sino también en las verdades que permanecen ocultas en nuestros corazones. Días antes de que la devastadora inundación afectara a Israel, otra calamidad ya se estaba desatando. Aquella que consumió tierras y oscureció el cielo con llamas. El 30 de abril de 2025, las montañas al oeste de Jerusalén, una vez recorridas por profetas y exaltadas en salmos, fueron consumidas por incendios intensos, avivados por calor extremo y los vientos impetuosos del desierto. Estas precipitaciones desmesuradas destruyeron más de 6. Llamamos a la reflexión ante esta devastación. 100.000 hectáreas de bosques sagrados fueron consumidas por llamas, sumiendo el paisaje en una penumbra angustiante. Una línea luminosa apareció en el horizonte mientras las llamas danzaban entre los árboles, amenazando hogares, carreteras y lugares sagrados. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Los equipos de emergencia, luchando contra reloj, estaban al límite de sus fuerzas frente a un incendio que parecía incontrolable. La tierra, que alguna vez bullía de vida, ahora mostraba las cicatrices del dolor y la devastación. Y como si fuera poco después, los cielos se abrieron y torrenciales lluvias llegaron a esa misma tierra ya afligida. Tormentas furiosas arrastraron lodo y agua por el terreno que apenas había sobrevivido al fuego. La arena seca se convirtió en barro, los charcos se transformaron en ríos desbordantes y las montañas ennegrecidas sucumbieron ante la presión del agua. La rápida transición de fuego a inundación en tan solo una semana revela algo más profundo que un cambio climático. Es una invitación espiritual urgente para un pueblo llamado a renovar su conexión con lo divino. ¿Qué significan estos acontecimientos? ¿Cómo respondemos cuando el fuego desciende del cielo y las aguas emergen del suelo? En medio del desorden, no perdemos la esperanza. Cada tragedia es un eco del llamado de Jesucristo, quien permanece firme, a pesar de los temblores y de la conjunción de cielos. Recordamos las palabras de Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y aunque enfrentes ríos, no te ahogarás. Cuando atravieses el fuego, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Estas calamidades, una tras otra, representan no solo desastres ambientales, sino señales que nos instan a despertar espiritualmente. En pocos días, Israel se vio afectado por incendios, tormentas y ríos de fuego, cada calamidad incrementando la devastación y dejando a las comunidades sumidas en el dolor y la desconfianza. Sin embargo, en medio de la destrucción surge la posibilidad de la recuperación. Incluso en la adversidad hay destellos de esperanza, porque Jesucristo está al lado de quienes sufren, caminando entre las aguas y las llamas, otorgando una paz que el mundo no puede proporcionar. No nos limitemos a observar estos acontecimientos desde lejos. Involucremos nuestras oraciones, solicitando sabiduría, sanación y protección. La creación se transforma, pero el Creador permanece en su trono. Estas pruebas nos recuerdan que nuestro verdadero refugio no se halla en montañas, ciudades o la tecnología, sino en el amor eterno de Jesús, quien brinda salvación aun cuando el entorno parece desmoronarse. Te invitamos a dejar tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué inquietudes emergen en tu corazón? Juntos podemos construir una comunidad de fe y alerta, unida en el amor y fortaleciéndose en Cristo. Si estas palabras resonaron en ti, por favor, dale me gusta y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre las señales de nuestros tiempos y la esperanza que hallamos en Jesús. Como siempre, agradecemos tu presencia.
Que la paz de Cristo llene tu corazón y que el Espíritu Santo nos guíe hacia más comprensión, compasión y acción.